Recibimos en el plato de Valenciano Abierto a Arantxa Fidalgo, es la jefa de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Arantxa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. A vosotros. Un día destacado, importante, también desde la Confederación se suman al Día Mundial del Agua con una jornada que han realizado de puertas abiertas. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha sido? Pues esta mañana se ha organizado, como bien dices, una jornada de puertas abiertas. Ha tenido como dos bloques, una primera parte más enfocada a los trabajadores, aunque era puertas abiertas, haciendo una serie de charlas sobre diferentes aspectos como son los ecosistemas acuáticos y la restauración fluvial, y otra segunda parte más enfocada a los estudiantes que en breve se van a incorporar, estudiantes universitarios que en breve se van a incorporar al mundo laboral, contando a diferentes trabajadores de la Confederación su experiencia laboral y su incorporación al mundo laboral. Importantísimo también este Exactamente. punto. Por cierto, se abría todo bajo el lema ¿por qué las confederaciones hidrográficas? Cuéntenos, Arantxa, porque realizan un papel fundamental, importantísimo en todo esto, en la gestión del agua. Efectivamente, las confederaciones hidrográficas son organismos de cuenca que dependen del Ministerio y que gestionan cuencas intercomunitarias, es decir, son cuencas donde el río transcurre o discurre por diferentes comunidades autónomas. Entonces es importante que haya un órgano gestor de estos ríos que pasan por diferentes territorios. Si esa gestión, digamos, acabara en las diferentes comunidades autónomas, pues sería una gestión por territorio cuando creemos, desde el Gobierno y desde el Ministerio se piensa que la gestión debe ser integral de toda la cuenca hidrográfica. De ahí la importancia del papel de estos organismos de cuenca. Vemos la visión general de toda la cuenca hidrográfica y no solo de una zona territorial. Bueno, pues destacado, importante la labor que se lleva a cabo desde la Confederación, en este caso hidrográfica del Júcar. ¿Qué mensaje han querido transmitir también en esta jornada de puertas abiertas con motivo del Día Mundial del Agua desde la Confederación? Bueno, lo que nosotros queremos transmitir es que la gestión del agua es muy importante, que además ha habido un cambio desde hace pues a lo mejor ya 30, 40 años, cuando se iniciaron los organismos de cuenca. El primer organismo de cuenca es de 1926, que es el Ebro, nosotros el Júcar es de 1934. Entonces, ha habido una evolución de este organismo de cuenca. Al principio estaba muy enfocado a las infraestructuras, a la construcción tanto de presas, de canales, a satisfacer, digamos, las demandas que llamamos tradicionales, ¿no? Las demandas de regadío y urbano. Y ahora en los últimos años ha ido incorporando, ha tenido más fuerza tanto los aspectos de calidad, los típicos de físico-químicos, pero también en los últimos años ha incorporado aspectos biológicos y la incorporación de los ecosistemas, de la importancia de mantener unos ríos que permitan pues mantener una vegetación de ribera adecuada, unos, digamos, pues flora acuática, fauna acuática relacionada pues en peces, macroinvertebrados, diatomeas. Digamos que ya es como una visión del río global, conjunto, no solo de la cantidad, sino del ecosistema asociado al río. Medidas destacadas también destinadas al cumplimiento de esa meta puesta en el año 2027. Ese es el horizonte del plan, ¿no? Efectivamente, ahora en febrero se ha aprobado el nuevo plan hidrológico, que es de 2022 a 2027, y hay un gran reto, desafío, que es alcanzar el buen estado de todas nuestras masas de agua, tanto superficiales como subterráneas. Ese buen estado incluye tanto aspectos de cantidad como de calidad. Y lo que decía, calidad es parámetros básicos que todo el mundo yo creo que entendemos como físico-químico, como aspectos biológicos, incluido la vegetación de ribera. Bueno, pues importante esta parte que quizás se desconoce más, ¿no? Es la gran desconocida en todo el proceso de gestión del agua. La Confederación también lleva ejecutando diferentes intervenciones, hablamos de trabajos de conservación y restauración, como está diciendo, cómo van en este aspecto, porque es importante recuperar 50 kilómetros más o menos, ¿no? Es el objetivo. Sí, Arantxa. Efectivamente. Ahora la Confederación está invirtiendo mucho esfuerzo, tiempo y dinero, por qué no decirlo, ¿no?, en la recuperación y restauración de las riberas de los ríos. Y es verdad que es un trabajo bastante costoso, laborioso y que lleva tiempo, porque tú muchas veces el trabajo de la ribera, contado muy brevemente, tienes que ir al cauce, a las riberas del río, tienes que retirar la vegetación existente, tienes que poner unas lonas para evitar que crezca, digamos que los rizomas que quedan, por lo típico de las cañas, no crezcan, y luego que tiene que estar entre 18 meses y 24 meses, entre año y medio, 2 años, y luego tienes que replantar
y luego esas plantaciones nuevas tienen que crecer y volver a crearse ese bosque de ribera. Entonces son trabajos muy costosos y que llevan bastante tiempo y que el resultado no es a corto plazo, es más bien a medio plazo. A medio plazo, pero importantísimo la ejecución de estas infraestructuras para tener bueno, pues este recurso sostenible que hay que cuidar, sobre todo ante la situación del cambio climático que ahora analizaremos con usted. Por cierto, actuaciones de recuperación de espacio fluvial, mejorando este comportamiento hidrológico también durante las inundaciones. Es clave, claro. Es importante tener también nuestros ríos en buen estado y que tengan lo que llamamos nosotros un espacio fluvial, para que el río tenga espacio para moverse en situación, en una avenida, en una inundación, el río pueda, digamos, laminarse con un espacio fluvial, que el río no esté encajonado. Entonces es importante el recuperar el espacio fluvial y tener una vegetación adecuada, porque la vegetación, en contra de lo que mucha gente piensa, ayuda a retener las avenidas, retiene un poco el agua y lo suaviza, digamos, el pronto del agua. Todo empieza aquí, el ciclo del agua, en los ríos. Por esto el proceso tan importante que se cuida desde la Confederación Hidrográfica del Júcar. Claro, nosotros vemos el agua como un ciclo completo, desde la lluvia. Nosotros, claro, que somos, digamos, incluso antes cuando hablabais de la sequía, ¿no? Nosotros siempre digamos que miramos al cielo, ¿no? El origen inicial es la lluvia y en función de lo que llueva, si un año más lluvioso o menor, vamos a tener pues más recursos. Vamos a tener más agua en nuestros ríos y vamos a tener más agua en los acuíferos, que también en el caso de la Comunidad Valenciana el agua subterránea es esencial. Nos comentaba nuestro compañero Manu ese mapa. Podemos decir que hemos arrancado el año 2023 con esos caudales importantes. Efectivamente. ¿Nos da tranquilidad este dato? Estamos, digamos, que a número gordo tenemos un volumen embalsado del 60%, estamos por encima de la media, incluso la media, estamos un poquito mejor que el año pasado y por encima de los últimos 10 años, con lo cual creo que podemos estar, bueno, seguro podemos estar tranquilos en que esta campaña, este año, lo pasamos perfectamente. En contra de, como comentabais, ¿no?, que gran parte de España está en situación de sequía. Es una cuestión rara, sí, pero es verdad que el año pasado... ¿no? Sí, atípica. Y el año pasado tuvimos muchas lluvias en primavera, en marzo, abril fue muy lluvioso, y entonces pues arrancamos de una situación muy favorable. Entonces habrá que esperar este año cómo es esta primavera, que por ahora pues no está lloviendo. No está lloviendo, eso le iba a decir. A lo mejor empezamos a tener datos que luego nos pueden preocupar a largo plazo, pero de momento al 60-65% sí, es el dato actual de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Precisamente hablaba también su compañero Manuel Torán, director técnico de la Confederación, sobre esta situación positiva. Arrancamos el 2023. Estamos en el entorno de un 55-57% de volumen embalsado. Por lo tanto, estamos en una situación excelente, teniendo en cuenta que la lluvia que hemos tenido hasta el mes de enero son 143 milímetros, que es exactamente la media de los últimos 32 años. O sea, estamos dentro de la media, sin embargo, dentro del agua embalsada estamos muchísimo mejor. Dentro del volumen total posible de almacenamiento en las presas, que es de 2.855 hectómetros cúbicos, actualmente estamos en el entorno a los 1.400. Pero si consideramos el volumen máximo estacional, que es de 2.221, el porcentaje de agua embalsada es en el entorno de un 72 o un 73%. En el caso de que no llueva en los próximos meses, el suministro para verano lo tenemos totalmente garantizado, o sea, está totalmente garantizada la campaña, por lo tanto no hay ningún problema. Cuestión diferente sería si no lloviera ni en invierno, ni en primavera, ni en otoño del año que viene, entonces ya tendríamos problemas de restricción, pero la campaña está completamente garantizada. El año natural 2022 fue un año húmedo y caluroso. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué nos ocurre a nosotros en la cuenca del Júcar? Que cuando son años calurosos tenemos mucha evaporación de los embalses y mucha más demanda de consumo agrícola. ¿Por qué? Porque el terreno está muy seco y necesitan humedecer ese terreno. Entonces, eso hace que consumamos más. De todas maneras, lo que he dicho, estamos bastante mejor que el resto de cuencas, porque en el resto de cuencas, bueno, pues no llovió. Y la cuenca del Júcar sí que tiene una cultura, al igual que la del Segura, tenemos una cultura de ahorro, de mucho ahorro. ¿Por qué? Porque siempre estamos rozando esa hipotética escasez.
el volumen de agua que vemos que está saliendo, el caudal de agua que está saliendo, es fundamentalmente es caudal ecológico. Caudal ecológico que nosotros tenemos estipulado en el plan hidrológico de Cuenca, y en los ríos permanentes siempre tenemos un caudal ecológico que evidentemente va cambiando con las estaciones. O sea, no es un caudal uniforme, sino que es un caudal que varía y desde la gestión de las presas se va soltando ese caudal. En los embalses de la Confederación se compatibiliza el uso de abastecimiento, el uso para caudal ecológico, o sea, el uso ambiental, el uso agrícola, el industrial y el hidroeléctrico. Se intenta compatibilizar todo mediante, bueno, pues la gestión conjunta de esos volúmenes y de esos caudales. Esa gestión conjunta, ¿qué se hace? Se hace desde cada presa, se hace desde cada sistema de explotación. Intentamos que sea lo más eficiente posible. Esto es, intentamos ahorrar agua litro a litro. Aunque nosotros trabajemos con metros cúbicos, intentamos ahorrar agua litro a litro, tanto nosotros como los usuarios. Cultura del ahorro, qué importante, ¿no? Este término que hemos ido trabajando, que se ha trabajado también desde la Confederación. Arantxa Fidalgo. Pues sí, la verdad es que sí, como ha dicho el director, es muy importante en nosotros cada gota de agua. Entonces yo creo que en general aquí en la demarcación del Júcar el regadío es consciente, y esa cultura viene porque es un territorio en el cual los recursos van justos por las demandas que hay, digamos que estamos en un equilibrio ahí justito, y entonces es muy importante aprovechar cada litro de agua. Entonces yo en general podríamos decir que los regadíos de la demarcación del Júcar están bastante tecnificados, están modernizados. Es verdad que queda en alguna zona pues lo que llamamos algún regadío tradicional que todavía no ha dado ese paso, o incluso algunos ya tienen las obras ahí planificadas, y que mejoraremos todavía más ese ahorro de agua, ¿no? Es muy importante teniendo en cuenta lo que no sabemos lo que va a pasar en los próximos años, ya sea una nueva sequía, porque ahora tenemos suerte que en el Júcar no hay sequía cuando en el resto de España en varias zonas sí, o el posible cambio climático que pudiera llegar. Entonces, cuanto mejor estemos tecnificados, menos agua necesitaremos y podremos ahorrar para un futuro. Se está preparando para este escenario que no pinta nada bien, ese cambio climático, esas sequías, hasta inundaciones, quiero decir que es lo que lleva también la situación. Preparación, pero muy a largo plazo, ¿no? Efectivamente, ahora llevamos muchos años hablando de cambio climático, el Ministerio está trabajando mucho en cambio climático, en la planificación hidrológica, en el plan que comentaba antes, que se ha aprobado en febrero, se ha incluido el aspecto de cambio climático de una forma bastante detallada. Hay muchos modelos que predicen que va a haber un cambio climático, pero es verdad que cuando analizas los diferentes modelos hay incertidumbre entre cuánto va a suponer ese cambio climático, qué reducción va a producir, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con esa incertidumbre, lo que tenemos que plantear medidas para mitigar el impacto de ese cambio climático. Entonces es el trabajo que tenemos que hacer a corto o medio plazo. Y es lo que se está haciendo desde la Confederación Hidrográfica del Júcar, una labor importantísima. Hoy, Día Mundial del Agua, se ha celebrado esa jornada de éxito, de puertas abiertas. A lo largo del año también se realizan numerosas acciones, sobre todo con el tema de concienciación de fondo, ¿no? Efectivamente, cada vez la Confederación está intentando ser más transparente y que, digamos, el ciudadano entienda y sepa del organismo de Cuenca, pero yo creo que actualmente hay mucha gente que no conoce lo que es la Confederación y cuáles son sus funciones, y yo creo que es importante llegar al ciudadano. Entonces, cada vez estamos intentando abrirnos al ciudadano, estamos haciendo, si entran en nuestra página web, actividades de divulgación, incluso a nivel escolar y a otros diferentes tipos de grupos, para que sepan el trabajo que hacemos, que creo, no es porque estemos trabajando nosotros ahí, que es muy importante, porque estamos dando servicio a muchos usos, ya sea agrícola, urbano, industrial, y creo que es un aspecto muy importante. Y el gran desconocido, yo creo que, como decíamos anteriormente, la educación clave también entre los más pequeños, entre los jóvenes, para un buen uso del recurso del agua. Efectivamente, yo creo que por eso una de las actividades que comentaba están dirigidos a colegios. A colegios. Se va al colegio y se hace con medio unos juegos que digamos que se ha hecho en la propia Confederación. Entonces se está transmitiendo la importancia de cuidar nuestros ríos y hacer un buen uso del agua, que son dos aspectos. Tienes que hacer un uso bueno del agua, pero también tienes que cuidar el medio ambiente, incluido el agua. Arantxa Fidalgo, muchísimas gracias. Es la jefa de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica. Gracias por haber visitado hoy nuestro plató y hacernos esa radiografía de lo que está pasando en los embalses, que es importantísimo. Podemos estar contentos con este dato. De momento, la campaña de verano está salvada. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.